Aleluya. Glorifique a su Dios, hermano. Ya hemos avanzado, hermanos, en algunos puntos sobre esta serie de predicaciones que hemos tenido, y hemos podido ver, hermanos, pues la diferencia que hay entre los frutos de la carne y los frutos que son del Espíritu de Dios, o sea, los frutos del Espíritu Santo. Amén. Así rápidamente, hermanos, quiero hacerle una diferencia, el por qué, hermanos, en esta porción de la Escritura que hemos leído, tanto el amor, la fe, la paciencia, hermanos, el gozo, la benignidad, la bondad aparecen en esta ocasión como frutos del Espíritu Santo. Cuando, hermanos, la Escritura en todos sus libros siempre relaciona estas cosas, lo que son, hermanos, la bondad, lo que son la fe, lo que es la paz, lo que es el gozo. Siempre el apóstol Pablo las relaciona a una vida piadosa, o sea, a una vida de una persona, de un hombre y una mujer que practican piedad y que están convencidos de que esa vida tiene muchísimos resultados en esta tierra y también en los cielos. Pero aquí aparecen como frutos. Y la diferencia que quiero hacer, hermanos, es más bien, vamos a hablar del fruto del gozo nada más, pero quiero que usted comprenda la diferencia que hay entre el gozo como virtud y el gozo como fruto del Espíritu Santo, que es el sentido en el cual aparece en este texto que hemos leído hoy. Y al hacer esa diferencia, hermanos, quiero que usted comprenda y que usted entienda algo importante. Y es que, hermanos, cuando somos piadosos, cuando practicamos piedad, estas cosas que son buenas, que son virtudes, hermanos, son las que claramente se dejan ver en nuestra conducta, en nuestro quehacer cotidiano y en nuestro comportamiento para con el prójimo y para con Dios. Pero ¿por qué, hermanos, acá aparecen como frutos? Y la cuestión es, hermanos, que hay una diferencia, aunque aparentemente sea lo mismo. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del gozo como virtud, la virtud es algo, hermano, en lo que yo me esmero, es algo en lo que yo pongo interés profunda, es algo en lo que yo pongo, hermanos, dedicación y pongo entereza para lograrlo. De tal manera que cuando lo logro, en mí se convierte en una virtud. El problema, hermanos, es que cuando nosotros tenemos el gozo como virtud, hay ciertas cosas o hay ciertas situaciones a nuestro alrededor que opacan esa virtud en nosotros. Y rápidamente, hermanos, nos encontramos en una condición emocional distinta a la que debiéramos estar, ya que somos gente piadosa y gente con la capacidad, ¿verdad?, de poder dominar y de poder controlar el entorno que nos rodea. Pero eso solo pone, hermanos, en evidencia lo que la palabra del Señor nos enseña, que sin la ayuda de Cristo, sin la presencia del Rey de Reyes en nosotros, nada somos y nada podemos hacer. Amén, hermano. Pero cuando hablamos del gozo como fruto, ya no hablamos, hermanos, de algo en lo que nosotros tenemos que perseverar,
o de algo en lo que nosotros tenemos, hermanos, que alcanzar. Cueste lo que nos cueste, tenemos que alcanzarlo. Y así todos los demás frutos. Más bien, hermanos, la naturaleza del gozo, cuando hablamos, cuando lo definimos o cuando lo hablamos como fruto del Espíritu, más bien es la acción inherente o es la acción natural que se produce en la vida de un hombre, de una mujer que cree o que ha creído en su Hijo Jesucristo, de poder absorber el medio, hermanos, cualquiera sea en el que él se encuentre. De tal manera, hermanos, que cuando nosotros tenemos gozo, o cuando el gozo nuestro, el gozo que está en nosotros es por fruto del Espíritu Santo, esa fuerza, esa energía, no la recibimos, más bien se produce en nosotros por la presencia del Espíritu Santo. Amén, hermanos, en nuestras vidas. Aleluya. Por eso es que es algo, hermanos, que no puede ser vencido. Y contra estas cosas, dice la Biblia, no hay ley, porque no son cosas que nosotros generamos en nuestro pensamiento, en nuestra conducta, en nuestra forma psicológica de ver las cosas, sino que más bien es la obra gloriosa del Espíritu de Dios a través, hermanos, de la voluntad y la gracia del Señor en nosotros. Alguien dice amén esta noche. De tal manera, hermanos, que cuando ese fruto comienza a fluir, o para que usted pueda comprender esto, hermanos, porque no quiero darle mucha vuelta al asunto, lo que estamos hablando entonces es que hay una diferencia. Cuando yo tengo el gozo como virtud, puede ser opacado, puede ser disminuido, puede ser, hermanos, menoscabado por las circunstancias, porque es algo en lo que yo me he esforzado. Y nosotros como hombres, hermanos, como seres humanos, hay circunstancias en las que perdemos la fuerza, ¿sí o no? Amén, hermanos. ¿Cuántos han sido probados hasta el extremo aquí? Y que la fuerza nos han abandonado y usted dice, ya no tengo fuerzas para seguir. Señor, ayúdame. Amén, hermanos, como lo dijo Elías, por ejemplo, a donde tuvo necesidad el ángel de Jehová de aparecer y de poder darle de comer, hermanos, y fortalecerlo, porque todavía le restaba mucho camino para hacer. Ahora, ¿cuál de los dos gozos es mejor? Bueno, es mejor, hermanos, ¿verdad? El gozo como fruto del Espíritu es mejor, porque se sobrepone al gozo como virtud. Pero la gran pregunta aquí es, hermanos, ¿y cómo puedo yo lograr eso? ¿Cómo puedo yo, hermanos, decir que estos frutos del Espíritu Santo puedan aflorar en mí siempre? Bueno, es muy fácil. Dice el versículo 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí está la clave. Porque cuando usted y yo satisfacemos los deseos de la carne, que dice la Escritura en el libro de Efesios, o sea, lo que hacemos es, hermanos, mandar a descansar al Espíritu Santo regañado al cuarto, que es la traducción de cuando dice no contristéis al Espíritu Santo. Cuando ustedes y yo caminamos en los deseos de nuestras mentes y no permitimos al Espíritu Santo que Él tome el control desde nuestro espíritu, de manera que nuestra alma pueda ser movida, pueda ser dominada por las funciones del Espíritu y no por las funciones de nuestros pensamientos. Hay dos cosas, hermanos, que se manifiestan en nosotros. Las obras de la carne son las cosas que comienzan aquí arriba y luego descienden al corazón. Y cuando descienden al corazón, es lo que dice Santiago: nos hemos preñado, nos hemos embarazado de algo, hermanos, que no está bien para nosotros. Pero estamos embarazados, ya no hay vuelta atrás, y tarde o temprano aquello saldrá a la luz.
Así como el bebé después de 9 meses de estar en el vientre de su madre, nace y sale a la luz. Por eso es que tenemos que cuidar nosotros las cosas. Y realmente, hermanos, cuando nosotros andamos en el Espíritu y no permitimos que los deseos de la carne prevalezcan sobre los deseos del Espíritu, ¿sabe qué? ¿Cómo se le llama a esa acción? Se le llama, hermanos, simplemente abandonarnos en las manos del Señor. O sea, lo que dice la Escritura también, nos negamos a nosotros mismos. Si usted no sabía que era negarse a usted mismo, mire, todos los pensamientos negativos, los pensamientos malos, todas esas cositas, hermanos, que todavía tenemos después de tanto tiempo de estar perseverando en las cosas del Señor. Y esto porque yo lo oigo, hermano. Hay gente que dice, no, mire, hermano, es que yo así soy, así, amargado, hermano, y que me perdone Dios. Mire, una cosa es que usted sea una persona, hermanos, franca para decir las cosas, y otra cosa es que usted aproveche, ¿verdad?, esa circunstancia para poder ser grosero con los demás, porque le gusta, porque lo disfruta. Es lamentable, hermanos, que a estas alturas de la vida cristiana hay gente que todavía practica esas cosas, cuando la Biblia, cuando la Escritura en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 y verso 17 dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas han sido hechas nuevas. Amén, hermano. Por lo tanto, seguir diciendo, es que, hermano, yo sí soy turbio, hermano, eso no es una razón para que usted se justifique en sus actos, sino que lo que demuestra y lo que pone en tela de duda es su conversión. Porque los que estamos en Cristo hemos nacido de nuevo. Amén, hermano. Éramos rebeldes, éramos amargados, éramos mentirosos, éramos fornicarios, éramos, amén, hermano, todo lo malo. Pero hoy ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí. Amén, hermano. Esa es la verdad. Y cuando yo ando en esa verdad, obvio, los frutos del Espíritu Santo no se esfuerzan por salir, porque acabo de decir que un fruto es un fruto en un ser vivo, ya sea una planta, ya sea en el campo. Un ser vivo es todo aquello que produce. El fruto es esa energía en el ser vivo de forma inherente. O sea, ¿usted cree que un palo de mango pasa diciendo todo el año, yo tengo que dar mangos, yo tengo que dar mangos, ay, ayúdame, Señor, para dar mangos? ¿Cree que va a pasar ese palo así diciendo todo el año? No, Él da mangos porque para eso vino, por eso es un palo de mangos, y Él da mangos, amén, hermano, como fruto. Así nosotros, cuando como frutos, hermanos, ¿qué le quiere decir con esto? Que usted y yo solo tenemos que dejar que fluya por la acción del Espíritu Santo en nosotros, por la fe en estas palabras. Solo tenemos que dejar que fluya, amén, hermanos, que fluya en nosotros la presencia gloriosa del Dios de los cielos. Pero si no permitimos eso, ay, hermanos, que bien difícil. No, hermanos, si es lo mismo. Mire cómo permite usted que fluya su cuerpo, amén, hermano, ¿verdad? En las cosas en las que usted siente placer. Y una definición de gozo es que usted viene, ¿verdad?, y toca aquello y dice, ¡ay, qué rico se siente! Amén. Y en las cosas malas, y que galán que dijéramos así en las cosas buenas, amén. Que galán que dijéramos eso en medio de un ayuno, dijéramos, aleluya, Señor, aleluya. Qué lindo es presentarnos delante de ti en ayuno y oración, aleluya. ¿Cuántos dicen eso, hermano? Deberíamos de decirlo, pero de corazón. Esa es la diferencia entonces. Porque cuando yo comienzo a practicar las cosas, ¿cuántos de los que estamos acá no hemos practicado buenas cosas por año
y luego nos aburrimos porque no da, mano. No, dice uno, no. De seguir así es a ver dónde voy a ir a parar, dice, y deja de hacer las cosas buenas. ¿Sí o no? Pero cuando es lo que se manifiesta en nosotros es la acción del Espíritu Santo, es la labor del Espíritu Santo, hermanos, la cual es mandada y gobernada por el Padre que está en los cielos. Hermanos, en nosotros no nos esforzamos, no hay carga. Amén, hermanos. Nos dicen ayunemos y nosotros decimos amén. Nos dicen a nosotros leamos la Biblia y nosotros decimos amén, amén. No hay carga pues en esto. ¿Cuántos se sienten cargados? De repente se llama un servidor a otro, mira, fulano, ya leíste el capítulo que nos dejaron. Y lo peor es que así, miren, el capítulo que nos dejaron, es problema leer la Biblia para ese fulano. Miren. Pero él de repente está diciendo, te reprendo, Satanás, te reprendo. Y el diablo riéndose en la cara de usted. ¿Y usted cree que el diablo le va a tener miedo a usted, man? Bueno, tal vez porque, ¿verdad? No es muy bien parecido. Pero distinto es cuando la presencia de Jesucristo, el Rey de Reyes, está sobre usted con poder y gloria, con poder y autoridad. No tiene que decirte reprendo, Satanás, el diablo se va. Amén, hermano, porque no resiste la presencia del Dios de los cielos que está en nosotros. Amén. Y eso es lo que tenemos que procurar. Fíjese que Juan el Bautista fue uno de los predicadores que menos se preocupó por el bienestar de su feligresía. No voy a decir así, por el bienestar de su gente. Cuando Juan veía la cordillera de gente que se acercaba, porque la Biblia dice que todo Jerusalén, bueno, todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, o sea, de una punta hasta la otra, dice la Biblia, salían para ver a Juan en el desierto. ¿A dónde lo veían? En el desierto. Y Juan, como era un hombre de visión, aleluya, les ponía aire, les ponía sillas reclinables para que la gente se sintiera cómoda, como visión, aleluya. No, hermano. Los veía venir y les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ay, 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 ya la hacha está puesta sobre todo árbol que no dé fruto y será echado al fuego. Así los recibía Juan. ¿Cuántos han leído eso en la Biblia, hermanos? Para que nos entendamos. Porque si usted no ha leído, hermano, usted está en la luna. ¿Sí o no? Y aquí lo recibimos con ventilador. Le sacudimos el zapato cuando se enchuca. Amén, hermano, le damos una sombrilla para que no se asoleye. Y se sienta bravo ahí se sienta bravo. Y yo quería aquella silla. Cómprela, hombre. Amén. Cómprela. Póngale su nombre ahí. Nadie se la va a tocar. Pero aquí, hermano, todas las cosas son del Señor. Y sea aquí, sea aquí, sea aquí, sea ahí, sea allá, está dentro de la casa del Señor, hombre. ¿Qué más quiere? ¿O está afuera? ¿Se da cuenta? Sobre esa persona, los frutos del Espíritu son los que afloran o los frutos de la carne. ¿Qué dice usted? Son los frutos de la carne, hermano. Ahora, pero ¿qué es gozo? En términos, hermanos, así, conceptuales. Y de acuerdo, no al diccionario bíblico, sino de acuerdo a la escritura original de la palabra de Dios, lo que significa es, hermanos, gozo, lo que significa es alegrarse o regocijarse. Es decir, que cuando el gozo del Señor fluye en nosotros, nuestra alegría, hermanos, nuestro regocijo no es producido por algún agente externo, no es producido por alguna motivación
que el cerebro encontró por ahí y le causó gozo. No, hermanos, es producido por la persona misma del Espíritu Santo en nosotros. Amén. O sea, por el mismo Dios, pues a través de su Espíritu Santo. Es un fruto, por eso es un fruto. Y como hijos de Dios, estas cosas deben de verse en nosotros. Y aquí, hermanos, en esta serie vamos a aprender los que andamos en el Espíritu y los que andamos en la carne. Sencillo. Aquí no hay, aquí al tamal no le vamos a dar dos vueltas. Por un lado y luego le damos por el otro lado para que se cosa o quede pasmado, hermano. Amén. O salga ahumado. ¿Qué hacemos con los tamales ahumados? Amén, hermanos. Ricos son, hermanos. Ahora, el gozo es ese regocijo interno, hermanos, que resulta. No, hermanos, no estoy hablando yo de una satisfacción carnal. No. Eso es el gozo como virtud. Es una satisfacción carnal. O sea, hermanos, hay cosas que producen en el ser humano, producen placer en su carne. Es decir, que su carne se relaja y su carne sufre, hermanos, transformaciones cuando se encuentra en diversas situaciones. Pero cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, en nosotros no se producen sensaciones carnales, se producen sensaciones espirituales, de tal manera, amén, hermanos, que estamos tristes, pero estamos agradecidos con el Señor, amén, hermanos, porque sea como sea, Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. No tenemos nada, hermanos, den las palmas al Señor si se goza, aleluya. Esa capacidad de alegrarse en el interno, aunque su rostro, ¿verdad?, pueda reflejar tristeza, angustia. Pero eso no es incongruencia en la vida de un cristiano, no, eso es congruencia. Porque cuando el corazón de un hombre y una mujer se derrite adentro, hermanos, por el nombre de Dios, por la palabra de Dios, por la obra de Dios, pero su rostro está triste, hermanos, esa persona lo que está mostrando es un firme arrepentimiento, es un firme contristeo, amén. Es decir, esa persona está contristada porque ve la gloria de Dios, porque ve que Dios ha sido maravilloso, ha sido bueno, y él no ha sido tan bueno, y ella no ha sido tan fiel, y él ha permanecido fiel, amén, hermano, y se goza en su corazón y hay arrepentimiento, aleluya. Y la Biblia dice que un corazón contrito y humillado el Señor no lo despreciará, Dios lo levantará con el poder de su diestra, aleluya, y le dará la victoria, amén. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor, dice la Biblia, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Cuando una persona, hermanos, tiene gozo del Espíritu, no se alegra, hermanos, del mal de sus semejantes, pero comprueba de que la palabra del Señor es verdad. Porque en lo que se levantan contra usted o conmigo, hermanos, el Señor está en los cielos, dice Eclesiastés. Hay gente que se levanta en contra de uno, hermano, para hablar cualquier cosa. Yo hasta este día ya voy a cumplir 30 años en el Señor, y hasta este día no he comprendido, hermanos, cómo el enemigo puede torcer el pensamiento de una persona con una mala opinión. Una le basta a la gente. Y hay gente que es tan topada, hermanos, que comienzan a guardar calenturas ajenas contra alguien que ni les ha hecho bien ni les ha hecho mal, con alguien que para ustedes no huelen ni hieden, pero ustedes están bravos. Mire cómo la veía yo a usted.
Porque Satanás es experto en mantener a los corazones divididos. Hay gente, hermanos, que está detestando a otra. Yo le aseguro que hasta este día no sabe ni por qué. Pero él le cae mal. ¿Y por qué te cae mal? No, es que me cae mal. Y como yo así soy. Quítese esa palabra, hombre. Usted ya no es, usted y yo éramos. Amén, hermanos. Ustedes y yo éramos. Amén. Dígalo pues, ustedes y yo éramos. Ahora somos hijos de Dios. Amén, hermano. Aleluya. Y el bendito está con nosotros, hermano. ¿Usted cree que es cosa fácil lo que está aquí? Hermano, si hay algo que yo le temo a Dios, es esto. Y esa gente que muchos hermanos ven con el revés del ojo. Ay, hermano. Equivocado. Estamos algunos predicadores, hermanos, en despreciar a la gente. Y cuando hablo de despreciarla, hablo que se burlan de ellos. No son juiciosos, no son gente que se esmera en producir en el corazón del pueblo sinceridad, y no invocan el nombre del Señor para bendición de ellos, del pueblo, pues, de la iglesia del Señor. Amén, hermanos. Porque los sacerdotes estamos para invocar el nombre de Dios sobre el pueblo de Dios. Amén. No sobre nosotros. Por demás está, hermanos, el pueblo entre los líderes, entre los líderes de una congregación, entre el pueblo y el sacerdote. ¿Quién cree usted que es primero? Ustedes, hermano. Ustedes. Sí. ¿No ha leído la Biblia usted? Capítulo 4, versículo 11, hermanos, de Efesios. Él mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, le dio ciertos ministerios. Pero ¿qué de estos ministerios sin un pueblo como este? Amén, hermanos. ¿Qué de esos ministerios sin ovejas que pastorear? ¿Qué de esos ministerios sin gente sobre la cual invocar el nombre del Señor? Amén, hermano. Para que la gloria de Dios se manifieste y haya bendición y haya gloria de Jehová en medio de sus hijos. ¿Qué de esos ministerios? Nada. No serían nada. Amén. Entender eso cuesta, hermano. Y se necesita demasiada humildad. Amén. Que Dios nos ayude. Así que usted es bienvenido aquí, hermano, siempre a la casa del Señor. Usted es bienvenido a esta casa, hermano. Esta es su casa. Digan amén, hermanos. Esta es su iglesia. Digan amén, hermano. Esta es la casa de Dios para ti y para mí. Alguien dice amén. ¿No están convencidos, pues? Que los termine de convencer el Espíritu Santo, hermanos. Ahora bien, para ir terminando, hermanos, con esto, porque yo quisiera parar, así como José, y algún día lo voy a hacer, va a parar este reloj, hermano. Así como dijo Josué, ¡ay! En Ajalón y tú en Gabaón. Y le voy a decir, detenete en las 7 en punto. Y voy a pasar hasta las 9 predicando, hermanos, amén. Y ustedes van a ver la hora. No, hombre, si son las 7, aleluya, va a decir usted. A las 9 de la noche. Amén, hermanos. ¿Cree que Dios puede hacer eso? Hermano, no conoce a su Dios usted. Ahora, el gozo es todo eso, es alegría, es, hermanos, profunda, es regocijo, es todo aquello, hermanos, que no causa placer, sino libertad. Libertad, que no es lo mismo. Dice conmigo, váyase conmigo a Nehemías. Le dije que buscar ese texto. Ahora, ¿por qué dice la Biblia acá? ¿O por qué Nehemías o Esdras, que era el que estaba frente al pueblo, le dijo estas palabras sobre el gozo del Señor? Y toco el texto, hermanos, porque tiene congruencia, porque tiene el mismo sentido. Aquí estaba Israel, hermanos, poco después que se reconstruyeran los muros, se pusieran las puertas y se hiciera la mayor parte de la obra gris, por decir así, de la ciudad de Jerusalén. Cuando casi todo hubo acabado,
Dice la Biblia, hermanos, usted puede leerlo en todos los versículos anteriores al capítulo 8, que Nehemías reunió al pueblo, toda la gente de Israel. Y la intención de reunirlo era para que el sacerdote Esdras y los levitas que estaban con él leyeran la ley de Jehová, la cual Dios le había dado a Moisés, a su siervo. Y cuando este hombre, hermanos, comenzó a leer, dice la escritura que los levitas se acercaban a la gente que dudaba y le ayudaban a discernir las palabras que Esdras leía de la ley. Entonces, de esa manera, dice el versículo 8, que la gente pudo comprender. La gente pudo comprender la palabra. Y cuando comenzaron a comprender la palabra, hermanos, comenzó esta gente a llorar, pero con un lloro, hermanos, con un lloro de verdad. O sea, con el lloro del cual el capítulo 5 de Mateo habla cuando dice: bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque recibirán consolación. Y fíjese que cuando llegó, hermanos, y terminó esta de leer, la gente, hermanos, en su corazón se gozaban y se alegraban y decían: gloria a Dios, qué lindo, qué bonito es escuchar la palabra de Dios. Pero mira, mi amor, le decía el esposo a la esposa, nuestra vida, nada que ver. Ay, comenzaban a lamentarse, amén, como algunos se lamentan aquí cuando le fallan al Señor, amén, hermano. ¿Cuántos se lamentan porque le fallan a Dios? O usted y aquellos que dicen: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Antes muerta que sencilla. Soberbia, hermano. ¿Ah? Cuando la Biblia dice que los que se humillan recibirán consolación. Hay gente que es tan dura de la cerviz. Para que usted me entienda lo que dice el capítulo 29 de Proverbios, del versículo 1 en adelante. Cuando habla de la cerviz, habla de este volado, y algunos no pueden ni doblar la nuca para abajo así, cuando están orando para ofrecer reverencia a Dios. Tienen duros, están tiesos así, son duros de cerviz. Dice la Biblia que el hombre que después de ser reprendido, que después de ser, hermano, llamado a la reflexión, que después de ser llamado a reflexionar sobre sus actos, endurece su cerviz, dice: yo no hago nada, a mí qué me importa lo que me han dicho. Dice la escritura que no habrá para él misericordia. Y dice: súbitamente, o sea, tan lento va a ser su caída que él ni cuenta se va a dar. Pero desde el momento en el que endurecemos nuestra cerviz, vamos a pique, hermano. Pero vamos tan lento que usted viene haciéndose la caída de la hoja y viene hasta disfrutando el paisaje, amén, hermano. Cuando de repente esté a unos metros del suelo, el gran plomazo, hermano. Entonces va a despertar usted y diga: ¿dónde estoy? En la cárcel, hermano. ¿Y dónde estoy? En la casa de la otra mujer. ¿Y esto cómo pasó? Ay, hermano, Dios humilla a los soberbios y le da gracia a los humildes. Cuando menos se acuerde, usted va a estar ahí. Y el carro ya lo vendió. Y la mujer ya se le fue, hermano. Mira, y los hipotes, los dijo, y los tiene enfrente, porque como él anduvo embelesado en las cosas del mundo, estaban chiquitos y pasó tanto tiempo, ahora ya está un viejo. Y ellos creen que son sus cheros los que están ahí y son sus hijos, ya no los conoce. Así, hermanos, se entorpece la mente de un corazón que vive para sus gustos y sus deleites. Cuando el pueblo estaba allí, acongojado por oír la palabra y por verse ellos en la luz de la palabra, hermanos, manchados, despedazados, divididos, ellos sufrieron. Pero vino Esdras y les da estas palabras de consuelo
lo que dice capítulo 5 de Mateo. Oiga lo que dice ahí la palabra del Señor. Versículo 10. Luego les dijo: id, comed alimentos grasos, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es día consagrado a nuestro Dios. No os entristezcáis. Aquí les estaba diciendo él: ya no lloren, tranquilos. Ya se dieron cuenta de su mal y se han arrepentido. Ahora déjenle a Dios todas las cosas. Y mire qué bonito, hermanos. Ya no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. O sea, lo que le estaba diciendo en otras palabras, porque el alegrarte en Dios, hermanos, por haberte traído a reconocer tu falta y tu pecado, esa alegría, ese gozo, hermanos, ese regocijo, hermanos, de usted está sucio, pero usted le dice: ay, Señor, gracias porque me rescataste, gracias, Señor, porque lo que va a pasar de ahí para allá es que el que comenzó la buena obra también la perfeccionará. Amén, hermano. E irá limpiando, e irá cortando, e irá levantando el Señor para la gloria de su nombre. Amén, hermano. De tal manera que aquel que era loco ya no es loco, ahora es cuerdo. De tal manera que aquel que era nada ahora es alguien. Amén, hermano, porque el Espíritu de Dios lo ha honrado. Amén. Y oiga esto, hermano. Ya no le dijo él: tranquilos. El gozo, gozarnos en Dios, porque Él hable a nuestro corazón y le digamos: Señor Padre, te alabo. Ese torcido soy yo, pero ahora me levanto. Ese recibe fuerzas, ese recibe fortalezas. Amén, hermano. A ese se le abren los muros. Amén. A ese se le abre el cielo. Aleluya. Y sucede lo que dice Hebreos: tenemos entrada libre al trono de la gracia por Jesucristo nuestro Señor. Amén, hermanos. Recibimos fuerzas cuando usted reconoce su debilidad, cuando usted reconoce su pecado y es honesto y sincero con Dios y le dice: Señor, ya no más, ya no más. Y comienza Dios a fortalecerlo. Amén, hermanos. Y comienza Dios a darle las fuerzas que necesita. Y comienza este hombre y esta mujer a sufrir una transformación real. Aleluya. Porque su encuentro con el Cristo de la gloria es un encuentro verdadero. Y es un encuentro que da vida. Y es un encuentro que da libertad. Aleluya. Y es un encuentro que es para la gloria de Dios y para la bendición de la gente y de la familia de estas tierras. Alguien dice amén, hermano, esta tarde. Aleluya. Recibe fuerza de Dios. Baja tu mirada. Haz un lado la soberbia que te corona. Dios me mostraba en una oración, hermanos, hace algún tiempo. Me mostraba algo en la esfera espiritual. Y decía: mira, me dice el Señor, este es el demonio que tiene a mi pueblo, me dijo, atado, sucumbido en los sentimientos, en el odio, en el rencor, en el resentimiento. Y veía el nombre de ese demonio: Leviatán, el demonio de la soberbia, el demonio del orgullo. Amén, hermanos. Y ese es el que se ha introducido a las casas y a los hogares de tal manera que ahora ya no se piden perdón, que ahora, hermanos, ya los hijos ahí por su cuenta, como el hijo ya creció, la niña ya creció, y ya todos aquí, y a mí qué me importa, y a mí me vale, yo aquí soy esto, yo aquí soy lo otro, hermanos. Y cada vez se hunden más y más en la división y en la tristeza, de tal manera que el diablo de repente, hermanos, cumplirá su cometido con esa familia. La pregunta es esta noche: ¿tú lo dejarás? ¿Dejarás que el diablo termine de arruinar tu casa? Humíllate delante del Señor esta noche. Reconcíliate con Él. Arregla tu vida con el Señor. Ya deja de andar levantando el pecho como que si fueras la gran cosa. Deja de andar viendo a los demás como que si te deben algo. Nadie te debe nada. Nosotros somos deudores al Cristo de la gloria, porque fue Él el que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Alguien dice amén, hermano, esta noche. Ese carácter, hermanos, ¿qué de esa conducta tan soberbia? ¿A dónde te ha llevado? ¿A dónde estás? A desear todo y no tener nada. A hablar grandezas
hablar tonteras, sandeces delante de tus amigos y avergonzarte después, porque todo era mentira. Pero qué lindo, hermanos, amén. Aquel hombre, aquella mujer que cuenta con el respaldo de su Dios y lo guarda y lo cuida, porque se humilla. Y ahí hay gozo, ¿sí o no? ¿No se alegra usted porque Dios sea por nosotros? Amén, hermano. Cierre sus ojos, oremos al Señor. Medite por favor en lo que hemos hablado esta noche. Si quieres que el gozo del Señor sea fortaleza en tu vida, primeramente tienes que entregar tu vida a Jesucristo, al Señor, entregarte a Él de corazón. Y posteriormente tienes que humillarte, iglesia.